Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para el inicio de este nuevo curso sobre las transmisiones de Kia y Hyundai, que son transmisiones coreanas de 6 cambios. Este tema es muy interesante, pues estamos en espera de la expansión en cuestión de trabajo relacionada a estos vehículos. Vamos a compartirles una pequeña presentación para iniciar el tema. Bien, ahorita vamos a ver unos archivos que nos van a servir para dar el inicio, esta introducción a esta transmisión de Kia y Hyundai. Bueno, aquí hay una ventaja cuando estamos trabajando con esas transmisiones, pues hay muchas unidades, hay muchos vehículos que portan esa transmisión y la mayoría de esos vehículos que portan este tipo de transmisiones ya ha cumplido de hace algún tiempo para acá más de 100,000 kilómetros. 100,000 kilómetros es un aproximado en los cuales los vehículos, pues por falta de mantenimiento, por un uso muy rudo con los vehículos, eh, pueden empezar a tener ciertos problemas y acudir con nosotros para la solución de estos problemas. También es cierto que hay muchas personas que son muy cuidadosos con los vehículos y realmente cuando tienen 100,000 kilómetros están todavía tienen un 40% más para poderlo seguir usando. ¿Ok? Eh, Eso se debe a muchas cosas. Hay veces que la gente no tiene un carro, sino tiene varios, y a veces que los autos los usan, por ejemplo, solo cuando salen a carretera, y normalmente en la ciudad usan otros. Pero hay personas que solo tienen un solo vehículo y lo usan del diario y lo usan también cuando salen a carretera. Entonces, estos van a tener un desgaste mayor o más acelerado que los que lo manejan de una manera diferente. Entonces, cuando ya hay un gran parque vehicular de las marcas Kia y Hyundai, ya tienen muchos kilómetros, pues ya no estamos tan lejos de empezar a ver que se acercan los carros con nosotros para consultar de fallas de focos que se prenden en el tablero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar aquí y vamos a continuar con eh, las causas por las cuales las transmisiones llegan con nosotros. Como ustedes ven, tanto para Hyundai como para Kia, pues los modelos de la caja son los mismos. Sí hay algunas cosas que las hacen diferentes entre una y la otra, pero la arquitectura es exactamente la misma, muy parecidas. Eh, Vamos a hablar de 3 tipos de transmisiones que vamos a estar comentando esto constantemente. Los 3 tipos todas son A6, pero la letra de la tercera letra es la que va a cambiar. Por ejemplo, tenemos A6GF1, A6MF1 y A6LF1. La A6GF es la versión más pequeñita, la A6MF es la versión mediana y la A6LF sería la versión más grande. ¿Ok? Entonces esto ya nos va a ayudar mucho a que nos podamos aprender los nombres de la caja. Entonces recuerden, todas las transmisiones son A6, también tienen la F, pero hay una letra que hace la diferencia. A6G, A6M, A6L. ¿Ok? Recuerden que la F, y que además es la letra final, siempre también la vamos a tener. Así que los modelos serían el G, el M y el L. ¿Ok? Bueno, esta sería una transmisión para un Kia, ¿verdad? Ya que tenemos aquí en la portada. Y bien, aquí tenemos algunos vehículos. Hay más vehículos porque pues estas marcas no dejan de tener vehículos nuevos. Y aquí hay una clave muy interesante. Algunos vehículos, haz de cuenta que les hacen unos cambios y no sé, por ejemplo, vamos a poner una Sonata, una camioneta de Hyundai. Haz de cuenta que lo que hacen es hacerle unos cambios a la camioneta. La plataforma básicamente es la misma, hacen algunos cambios de carrocería y en lugar de volverse a llamar Sonata, ya en el siguiente año o después de 2 años, ese vehículo va a recibir otro nombre. Entonces, a pesar de que el 90% del vehículo internamente es el mismo, los cambios que hacen externamente hacen que el nombre del vehículo sea diferente. Entonces nosotros vamos a ver cómo hay nuevos y nuevos modelos, pero no es
el modelo al 100% nuevo, sino es un arreglo de carrocería y se conservan muchas cosas mecánicas, la plataforma, pero la visión que nosotros tenemos externa pareciera ser como si fuera otro carro. Así es que ellos cambian los nombres de los carros, aun cuando lo interior es igual al modelo anterior. Bien, entonces aquí unos ejemplos de vehículos Hyundai. Por ejemplo, Sonata, Elantra. Sonata es una sub SUV. El Elantra es un vehículo compacto. Tenemos la camioneta Tucson, que es muy representativa de la marca. También tenemos el Hyundai Accent. Ojo, muchas veces los vehículos pues también tienen la opción estándar y a veces unos empiezan a trabajar con la transmisión antes y otros empiezan después. También tenemos al Gran i10, que ese también tenía una transmisión de 4 cambios. Y por parte de la Kia, digo, aquí hay más modelos de Hyundai. A ver si podemos actualizar la lista. En Kia tenemos la Sportage, el Optima, el Soul, el Rio. Y bueno, aquí también hay, solo por son unos pocos de los que tenemos aquí, porque hay más modelos. Y bueno, las transmisiones A6 están desde el 2009 al actual. Lo que sí les quiero comentar es que la mayoría, porque cuando entra Hyundai de aquí a México, la mayoría de sus vehículos, que fueran automáticos desde luego, portaban una transmisión de este tipo. ¿Ok? Bueno, entonces, como hemos comentado, este tipo de transmisiones va a conservar una arquitectura y que vamos a hablar en un ratito más. Bien, la identificación de la transmisión. En algunos modelos es bien fácil identificar el modelo de la transmisión, sobre todo en los Kia. En los Kia es muy visual. El nombre de la transmisión está por varios lados. Para Hyundai sí existe en alguna parte de la transmisión el modelo de la transmisión, pero ellos manejan otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, para Hyundai hay veces en que lo que tenemos que hacer es checar en esta parte. Y en Kia podemos encontrar el modelo por acá, en la tapa, en la parte trasera, en la tapa trasera de la transmisión. En fin, es más fácil ubicar el nombre por todos lados. Y en Hyundai nos queda, la verdad, la posibilidad mayor es aquí. Y después, para identificar con la nomenclatura que va en este lado, tenemos que tener una clave para poder identificar de qué transmisión se trata. Ya posteriormente va a ser algo muy sencillo, porque las transmisiones realmente las identificamos por su medida, por su tamaño. Como yo les había comentado, es que hay 3 tamaños, la más pequeña, la mediana y la que es muy grande. La pequeña, por ejemplo, la vamos a ver trabajando con motores chicos, hasta 2 litros máximo. Puede ser 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y máximo 2 litros. Y la versión M, la mediana, pues 4 cilindros, 2.5, 2 litros, en fin, toda la versión de 4 cilindros. Y la A6LF, ahí vamos a ver las transmisiones más grandes acompañadas con motores de 6 cilindros. Hay versiones en A6MF1, 2, tal vez ya haya 3. Y bueno, ¿por qué hay esas adaptaciones de versión? Precisamente las transmisiones se adaptan porque el vehículo es más grande, porque el vehículo es turbo, porque el vehículo es más potente. Entonces, normalmente partimos de un modelo básico y dependiendo de la capacidad de los motores, la estructura del motor, se puede actualizar a A6MF1, 2. ¿Qué es lo que se actualiza? Bueno, pues definitivamente lo que se actualiza es la capacidad de torque. Si el motor va a tener mayor torque, bueno, la transmisión tiene que estar preparada para aceptar ese nuevo torque. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Bueno, pues se ve reflejado, por ejemplo, en mayor capacidad de discos, en un convertidor más sofisticado, en la calibración de los cuerpos de válvulas. ¿Ves? Entonces, sí hay cambios en las versiones con la intención de acoplarlos mejor a los motores. Entonces, existen versiones 1, 2, 3 en la M y en la L. Muy bien.
Pero también aquí queremos comentarles que también en Jeep hay algunos transmisiones que para este caso se llama no, perdón, 6F24 para Jeep. Y lo podemos ver en el Dodge Dart, lo podemos ver en la Patriot, de la Compass, este tipo de transmisiones que son de Hyundai. En este caso son de Hyundai las que usan los Jeep Patriot, Compass y Dodge Dart. Misma arquitectura, mismos componentes, eh, en fin. Algunas transmisiones de este tipo van a ocupar un PCM y algunas otras TCM. Es decir, en algunas versiones el TCM es independiente de la computadora de motor, pero hay otras versiones en las que tenemos un PCM, ambas transmisiones motor y caja en una sola. Todo depende del fabricante que se encargue del módulo electrónico. Bueno, aquí está lo que habíamos dicho. La A6GF1 está acompañada con motores 1.2 a 2 litros y su máximo torque sería el de 160 libras-pie. La A6MF1 y 2 está acompañada con 2 a 2.4 litros y aquí tendríamos 170 libras-pie o 210 libras-pie de torque para la A6MF2. La A6LF1 y 2, que les comento que ya hay versiones 3. Tenemos un torque de motores 3 y 3.8. Puede ser desde 245 hasta 400 libras-pie, o sea, motores muy grandes. Bueno, entonces aquí está la A6GF1, la versión de menor capacidad, la de capacidad media y la alta capacidad. Y lo básico de lo básico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para checar el nivel de aceite de la transmisión? Ok, es muy fácil en esas transmisiones el checar el aceite. Y al igualito lo vamos a ver en la transmisión que tenemos. Esta es una transmisión de una Sportage. Y aquí también hay algo bien interesante que los conectores que vamos a ver aquí en la parte de arriba también van cambiando de color. No van cambiando en cuántas terminales tienen, no, pero sí cambian en cuanto al color. Por ejemplo, puede ser gris, puede ser negro, puede ser café. Todo va a depender de la transmisión en específico y a lo mejor también tiene que ver por si es G, M o L. ¿Ok? Bueno, primero que nada, el tipo de aceite que se va a ocupar es SP4 de Hyundai o SP4 de Kia o el SP4 de ambos. ¿Ok? Tiene ciertas características. Una de ellas es que es de baja viscosidad, pero es solo una de las características. Hay otras más que también son importantes para el mejor desempeño de la transmisión. La capacidad es de 7.5 litros. Sí, está totalmente vacía, pero también si, por ejemplo, fuera una 6LF, yo creo que mínimo debe de tener un litro o litro y medio más. Acuérdense que entre más grande la transmisión requiere más cantidad de aceite y podría ser que el 7.5 solo sea, por ejemplo, para una 6GF1. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, primero que nada, podríamos poner 7.5 y checar el nivel, ¿ok? Para checar el nivel, antes que cualquier cosa, debemos de saber que tenemos que respetar una temperatura. Y la temperatura que debemos de tener para confirmar que estamos bien en cuanto al nivel de aceite es de 60 grados. Es importantísimo también lo siguiente, que si el carro le fuiste a dar una vuelta y le vas a checar el aceite, está bien. Pero si el carro ha estado parado y casi no se ha movido, es importante moverle a la palanca para que se purgue el sistema, ponerle reversa, dry, neutral, para que corra un poquito el aceite por el sistema. ¿Ok? Después dejarlo en marcha mínima. ¿Cómo saber lo de la temperatura? Bueno, pues con la ayuda del escáner, observamos que el fluido está a 60 grados y entonces vamos a quitar el tapón que está acá abajo en el cárter. Ahí nosotros vamos a ver que el aceite está al nivel del orificio. A lo mejor no tanto que se esté tirando, sino que se vea que está al nivel del orificio, en la parte baja del orificio.
Ahora, no todos los vehículos es fácil de que uno se ponga ahí y pueda ver perfectamente eso, no. Entonces, hay una recomendación que podamos agregar un cuarto de litro de aceite extra. Le ponemos un cuarto de litro. Cuando quitamos el tornillo, se supone que vamos a recibir ese cuarto de litro extra que le pusimos al sistema. Y eso quiere decir que el nivel está correcto. Estaba correcto. Recuperé un cuarto de aceite que fue el que le puse de más. El nivel está correcto. ¿Por dónde se lo pones? Bueno, aquí medimos y acá arriba estaríamos, bueno, está mal la flechita porque el tapón está acá. Aquí está el tapón con el que vamos a checar, agregar el aceite. Ese, el tapón de arriba y el de abajo es un cuadrado, no recuerdo si es de 3/8 el que vamos a ocupar, pero parece que es 3/8. Y en el tubo por donde está el tornillo para agregar el aceite, también tenemos una válvula de respiración, manguera de respiración. Muy bien. Y bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de la estructura mecánica. También ustedes se van a preguntar, bueno, y al final, ¿cuáles son las causas? Antes de ver la estructura mecánica, quiero solamente comentarles un poco sobre las causas por las cuales tenemos un vehículo tocando la puerta para que lo revisemos. Bien, fíjate que antes y después, por ejemplo, lo típico de las transmisiones modernas, antes o después de que tú reparas una transmisión, los cambios empiezan a golpear. Tienes cambios ahí un poco bruscos y bruscos también. O sea que para no variar, también los cambios bruscos entran en esta gama de transmisiones. Hay otro muy importante que sería, de repente el vehículo empieza a fallar cuando camina hacia adelante, sobre todo cuando estamos en primera. Primero empieza de una manera, pues falla, pero te permite moverse. Pero ya después solo patea y ya no se mueve el vehículo. En la reversa no hay problema, podemos mover el carro en reversa, pero para adelante no. ¿Ok? Son fallas muy comunes en los Hyundai y Elantra y también en algunos Kia. ¿Ok? Ya después les voy a explicar a qué se debe esa situación. Pero también hay veces que tenemos problemas, por ejemplo, de códigos y el vehículo tiene ahí poco prendido. Hay algunos problemas con algunos sensores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el sensor de rango. También de repente vamos a encontrar problemas de que no se desbloquea la palanca y eso es todo un show. ¿Eh? Todos los vehículos automáticos modernos a veces tienen donde le puedas empujar para liberar la palanca. Pero obviamente el cliente no puede acostumbrarse a estar ahí a un carro automático, estarle picando para que libere la palanca. Sin embargo, el sistema de cómo liberar la palanca varía de entre carro y carro. Inclusive siendo de Hyundai, la forma en cómo un carro, otro y otro van a hacer que se libere la palanca va siendo diferente. Y es muy engorroso. La verdad es que sí es un poco complicado. Entonces tenemos cómo liberar la palanca, códigos de algunos sensores como los de velocidad o el TR. Tenemos golpeteos como ya sea antes o después. Y vehículos que no se mueven para adelante, solo en reversa. También pues la gente llega porque necesita saber si su transmisión tiene bien el aceite o le falta. ¿Ok? Entonces cuando nosotros rápido actuamos, mire su vehículo, no lo puedo checar el nivel ahorita porque su temperatura está en 100 grados, tendría que esperarse. Y no se va a esperar 10 minutos, a veces tiene que esperar más de una hora para que baje la temperatura y entonces la medición sea correcta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a la estructura mecánica. La estructura mecánica eh, hay que estar muy atentos porque la estructura mecánica de las transmisiones de 6 no es tan complicada, no es tan compleja. Lo que a veces cuesta un poquito de trabajo es que los embragues van cambiando de nombres. Y hay algunos nombres de los clutches que a veces de los embragues no es tan fácil de aprender, ¿no? Sí, hay algunos que son fáciles de aprender. ¿Ok? Ya tenemos mucho avance en cuanto a la arquitectura de una transmisión de 6 cambios. Esa transmisión se ve un poquito rara
porque no nos deja ver los planetarios, pero porque están todos en una sola unidad que se puede desarmar. Y nosotros podemos explorar cómo son sus planetarios. ¿Ok? Bueno, pues esa es parte de la estructura de la misión. Vamos a tener un conjunto de planetarios que, como pueden ver ustedes, casi, no todo, pero casi todos los conjuntos planetarios se juntaron en un solo ensamble. Este ensamble se puede desarmar, obviamente, lo puedes ver, tienes seguros que quitas y puedes explorar todos los engranes. Va a tener dos planetarios tipo Simpson, el uno, planetario uno y el planetario 2. ¿A qué nos referimos con planetario uno y planetario 2? Viendo desde el frente, la parte frontal de la transmisión, el primer planetario que tú veas sería el uno, el que sigue es el 2 y el último sería el 3. Muy bien, pero el tercer planetario que tiene la transmisión es de tipo Raviño. Estos también pueden cambiar, pues no sería igual el planetario de una A6GF1 de una A6MF1. Pueden cambiar no en la forma en que, en su estructura, no puedes decir, es que la A6MF1 tiene puro Simpson, o la A6LF tiene dos Raviñón, no, no. Es lo mismo, la misma arquitectura, solo que el tamaño es más grande. A lo mejor habrá portasatélites con 3 satélites y con 4. Todo va a depender del tipo de motor con que trabaje la transmisión, pero todos van a tener tres conjuntos de planetarios, donde los primeros, uno y dos, son del tipo Simpson y el tercero es de tipo Raveñón. Los planetarios Simpson y Raveñón han estado toda la vida en las transmisiones y es importante que nosotros sepamos. A lo mejor tú dices, pues es que ni le vamos a hacer nada a los planetarios. Pues sí, porque hay que desarmar y lavar y checar. Y una vez que tú los tienes en la mano, pues que te identifiques de qué tipo de planetario es. No está nada mal que lo sepas. Ahora, entre más sepas datos de una transmisión, pues es mucho más fácil cuando tú tienes que trabajar con ella y buscar problemáticas. Ok, entonces en este ensamble están esos tres planetarios. Después vamos a tener dos embragues para transferir torque, para transmitir el torque. Dos embragues giratorios, ¿ok? El que está adelante y el que está atrás. El que está adelante tiene la flecha de entrada y el de atrás no, bueno, se puede separar de la flecha. Tiene un aseado para conectarse con la flecha, pero se puede separar. Son dos nada más que se van a ocupar. Y entonces vamos a tener tres embragues tipo freno. Estos embragues son rotatorios, mientras los que vamos a encontrar en el housing son estacionarios o de freno. Ahí vamos a tener tres unidades y también vamos a tener un SPRAC. Es un SPRAC. En realidad no tiene muchos componentes y tiene una forma de irse armando, de irse desarmando. Cuando tú no conoces la transmisión es un poquito complicada, pero ya después de que tú has desarmado una, la has armado y te ha quedado muy bien, bueno, vas a ver que todas las demás se te hacen mucho más fáciles. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de aplicaciones. Esta tabla de aplicaciones la vamos a ocupar o vamos a tener tablas similares en otras transmisiones. ¿A qué me refiero con similares? Es que mira, aquí están todos los cambios que tiene la transmisión. Parking, neutral, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y reversa. En todas las velocidades. Aquí están los cloches giratorios o transmisores de torque. Y aquí están los embragues de freno o estacionarios. Los embragues rotatorios, embragues estacionarios. Sin embargo, en primera y segunda no vemos que haya una unidad que transfiera el torque. No la hay. Y te vas a preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo es que esta transmisión se va a mover en primera y segunda si no tenemos un embrague que haga esa tarea? Ah, lo que pasa es que el elemento que se va a ocupar para que se mueva la primera, para que se mueva la segunda, es este engranaje solar que es parte del cuerpo del embrague. No tienes que aplicar los discos. Si este embrague está moviéndose, pues también el engranaje solar que tiene ahí
también se está moviendo y es el componente que va a mover la primera y la segunda. ¿Ok? Bien, entonces vamos a explorar la tabla de aplicaciones. En primera, entonces, no tenemos un elemento giratorio, un elemento que transfiera el torque, pero sí tenemos dos frenos. Uno se llama underdrive y el otro es el sprung, ¿ok? Y fíjate que toda la tabla de aplicación, sprung, el sprung nada más lo vamos a ocupar cuando estamos en 1D, en primera en drive, porque cuando estamos en primera manual no vamos a ocupar el sprung, sino el embrague de baja reversa, ¿ok? El SPRAC es una pieza mecánica que su función va a ser estacionar un elemento del planetario, pero ojo, fíjense bien, los SPRAC actúan solo cuando tú vas acelerando, ¿ok? Mientras tú vayas acelerando o sosteniendo la marcha, vamos a suponer que tú aceleraste, vas en primera y llega el momento en que sostienes la aceleración a un 40%. Mientras tú vayas acelerando, aunque la aceleración no está constante, el SPAC está firme, no gira. Pero en el momento en que entra otro cambio, por ejemplo la segunda o la tercera, o por ejemplo si sueltas el acelerador, ¿ok? Si entra un cambio más o si sueltas el acelerador, el SPAC se sobregira y entonces se convierte como una especie de balero, ¿ok? Ya su función, que era la de estacionar un elemento, se cancela. Sí, se cancela por dos acciones. Una, al aumentar la velocidad cuando entra la segunda, cuando entra la tercera, y la otra es cuando dejas de acelerar. Entonces el SPAC se sobregira, vuelves a acelerar, pero estás en primera, entonces el SPAC vuelve a detenerse. ¿Ok? Esa es la forma en cómo va a trabajar este componente mecánico. Muchas veces unos dicen, es que no es reversa, ¿no será el SPAC? No, 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 aquí la tabla te lo dice muy claro. El único momento en que el SPRAG es importante en la caja es cuando estamos en primera D, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa en segunda? Tampoco tenemos un embrague rotatorio y seguimos teniendo dos de freno, porque para cada cambio que haya en la transmisión, como en otras transmisiones de 6 cambios, solo se ocupan dos elementos. Pues cuando estamos en segunda, seguimos utilizando el embrague de on-the-drive y se agrega otro componente de freno que sería el de segunda sexta. Con eso ya conocemos ahora o sabemos que hay dos frenos, uno se llama underdrive y el otro se llama segunda sexta. Y ahí entonces vamos ahí en segunda. Y cuando pasas a tercera, entonces ahora sí se agrega un embrague rotatorio, que sería el de tercera, quinta reversa. Embrague de tercera, quinta reversa se aplicó y se sigue conservando del lado de los frenos el embrague estacionario de underdrive. ¿Ok? Estamos haciendo mucho hincapié para que vean que hay dos tipos de embragues y que pueden estar siendo ocupados en diferentes cambios. Acuérdense que cuando uno de estos embragues falla, si tengo que tener dos en cada cambio, cuando uno falla, entonces ahí lo que tendríamos sería un patinamiento. Muy bien, cuando se hace un cambio hacia cuarta, se libera tercera, quinta reversa y entonces entra el embrague de overdrive. ¿Ok? Nos quitamos tercera, quinta o sale tercera, quinta y entra overdrive y seguimos o se sigue en la transmisión usando el freno de underdrive. ¿Ok? Entonces quiere decir que underdrive va a ser aplicado en primera, segunda, tercera y cuarta. Es un embrague muy estable, inicia en primera y termina cuando esté en la cuarta. ¿Ok? Cuando llega a quinta, entonces va a ocupar los dos embragues rotatorios, tercera, quinta reversa y overdrive. Y no vamos a tener ningún elemento de freno. Quinta, tercera, quinta reversa y embrague de overdrive. ¿Ok? Y terminamos con sexta, el embrague de overdrive y regresa el embrague de freno de segunda a sexta. Ya tienes dos formas de hablar a los embragues. Embrague de freno, embrague estacionario. Embrague transmisor de torque o embrague de torque y embrague rotatorio. ¿Ok?
eh, lo que pasa es que dependiendo del tipo de embrague que tengamos, ya nos imaginamos. Oye, es un embrague estacionario de freno, ¿dónde va a estar? Bueno, pues puede ser una banda o puede ser un conjunto de discos que se encuentran acoplados en el housing o en el cuerpo de la bomba, pero son esos embragues que no giran. Al contrario, que cuando los aplicas, frenan a un componente. Y en cambio, los embragues rotatorios son aquellos que los ves dentro de la flecha o los ves acoplados a la flecha de mando y en algún momento, a través de sus discos, van a transferir el movimiento a un componente del planetario. ¿Ok? Bueno, pues vamos por último a la reversa, en la cual tenemos tercera, quinta reversa como componente de transmisor de torque y como freno al embrague de baja reversa. Este embrague de baja reversa, pues siempre va a usarse en reversa, pero también se puede ocupar cuando ponemos primera manual. ¿Ok? Bueno, ahora esta tabla nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico. Pero la transmisión tiene muchos problemas y no necesariamente se nos va a resolver la tabla de aplicaciones todos. Si la transmisión vibra, si el clutch de convertidor no entra, en fin, todo eso, la tabla no precisamente lo va a resolver. Lo que sí va a resolver es que cuando tenemos un problema en un cambio, podría ser provocado por un componente. Ahí sí te va a ayudar. Bien, aquí también hay que identificar y reconocer que el clutch de convertidor se puede aplicar, por ejemplo, en algunos vehículos desde segunda o tercera, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones para que este clutch del convertidor se pueda aplicar. No en cualquier momento, sí, se puede aplicar el clutch del convertidor, sino bajo ciertas condiciones. ¿Ok? De preferencia que el acelerador sea constante, que tengas ya un avance con el vehículo y que no hayas tenido que estar moviendo el acelerador o tocando el freno. Con esas condiciones, mientras sea constante, puede aplicar muy pronto el clutch del convertidor. Pues bien, eh, les decía hace ratito que el carro no se mueve hacia adelante, entonces estaríamos hablando de primera, ¿ok? Hay veces en que tú dices, bueno, tengo un carro y no se quiere mover, pongo drive y no se mueve. Pero en algunas ocasiones, cuando ponemos, por ejemplo, y nos lo permite desde luego el vehículo, por ejemplo, cuando ponemos segunda, ¿cómo vas a poner segunda? Por ejemplo, aquellos carros que se pueden manejar en automáticos o manuales, que tienen auto stick, por ejemplo, o Tiptronic, si los puedes cambiar, manejar en cambio manual, a veces te permiten que el vehículo inicie en segunda, ¿ok? Pero le pongo segunda y tampoco avanza. Bueno, algunos otros no avanzan ni en primera ni en segunda. Entonces, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a primera manual. Oye, ya intenté en primera, ya intenté en segunda, ya intenté en primera manual y el carro de pleno no se mueve. Ok, bueno, ahí tendríamos un problema que sería el embrague de underdrive. Underdrive, ¿ok? Porque si tú pones primera manual y el vehículo se avanza en primera manual, el elemento que está mal sería el spark, ¿ok? A ver, pongo drive, el carro no se mueve. Pongo primera manual en autostick. Vamos a iniciar con primera manual. Pero no se ni así se mueve el carro. Ah, bueno, entonces ahí estaríamos hablando de que nuestro problema es underdrive. Pero si al poner primera manual el vehículo sí se mueve y no en 1D, entonces el problema es el spark. ¿Ok? Es decir, tengo dos elementos y se pueden probar, se pueden deslindar. Lo único que tengo que hacer es tratar de arrancar en segunda o tratar de arrancar en primera manual. Pero si en ninguna de esas se mueve el carro, pues entonces el problema sería on the drive. ¿Ok? Y ese es el causante de los problemas de por qué el vehículo no va avanza hacia adelante. Los golpeteos a veces son a causa de, fíjense bien, cuando ya tenemos mucho kilometraje en un vehículo, eso quiere decir que la probabilidad de que los eh, embragues ya tengan discos ya muy delgados, ya el disco de pasta se fue a adelgazar. Cuando los discos de pasta empiezan a ser más delgados, se van fuera de tolerancia y y se puede provocar que haya un patinamiento en el embrague. Así es que hay una estrategia. La estrategia es ir elevando la presión en el embrague. ¿A qué presión me refiero?
No hay dos tipos de presión en un embrague. La presión de inicio, es decir, cuando se va a aplicar un clutch, hay una cierta presión, ¿ok? Que si nosotros no queremos que se vaya a patinar, tiene que ser una presión alta. ¿Y a qué me refiero con presión alta? A presiones cercanas a 100 o arriba de 100. Desde ahí ya podemos decir que es una presión alta. Una presión baja estaría por debajo de 100, como 80, 90, 60, 70, no sé. Pero una estrategia sería, bueno, si este embrague ya lo veo que tiene mucho juego, ¿y cómo te das cuenta que tiene mucho juego? Porque se tarda en aplicar. Como tiene una tardanza en la aplicación, entonces va a incrementar la presión. Y el detalle es que cuando se incrementa la presión como estrategia para que ese clutch no patine, no nada más, bueno, pues ese clutch a lo mejor la libra, pero hay otros clutches que van a sufrir por el incremento de presión y cuando se apliquen pueden generar golpeteos. Hay veces que los golpeteos son naturales, provocados por estrategia para compensar el desgaste de los componentes, porque si no se incrementa la presión, esos componentes se pueden patinar. Sin embargo, a veces nosotros todo lo que patea, pensamos en que, podría ser el cuerpo de válvulas, podrían ser los solenoides, y esa no sería la solución, porque no es el golpeteo por un solenoide atorado, por una válvula pegada, no, es por el desgaste. Por ello es importante que cuando tú estás haciendo tu diagnóstico te fijes qué kilometraje tiene el recorrido el vehículo, ¿ok? Yo les comentaba que a los 100,000 kilómetros ya andan dando problema, no todos, pero yo te podría decir que sí me puedo atrever a decirte que el 60% de los vehículos que llegan a los 100,000 kilómetros tienen un problema. A veces ese problema vamos, no es tan incómodo, ¿ok? Hay veces que la gente dice, bueno, pues sí, patea tantito, pero tengo que moverme, tengo que ir a mi trabajo, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, a veces se soporta un poco de golpeteo. También se puede soportar un ligero patinamiento. Es que cuando hace la tercera haces, pero entra. Entonces yo ya hasta le suelto tantito al acelerador y ya que entra le acelero. O sea, buscas la manera de que sabes que hay un daño, pero no quieres que se genere más daño. Pero es tolerante y tú dices, bueno, tengo que seguir usando mi carro y nada más es en tercera, lo sigo usando. Entonces ya hay fallas a los 100,000 kilómetros, pero aún así son mínimas o tolerantes y el vehículo sigue caminando. ¿Ok? Cuando ya hay un patinamiento más fuerte, bueno, pues ahí de plano la gente le da miedo y dice, bueno, puede dejar tirado donde sea, mejor que lo arregle. ¿Ok? Eso sucede cuando se llega a los 100,000 kilómetros, superando los 100,000 kilómetros, pues con mayor razón. Que no debería de ser, estamos de acuerdo que no debería ser, pero que así sucede. Yo la mayoría de los vehículos que he tenido que trabajar con la transmisión ya superan los 100,000 kilómetros y algunos poquito antes de los 100,000 kilómetros. Y también he tenido carros que llegan con 200,000 kilómetros y los desarmas y se ven bien, o sea, no se ven tan desgastados. Pero la diferencia es que en algunos hay mantenimiento y en algunos no. ¿Ok? Bien, entonces vamos con esto del diagnóstico con la tabla de aplicaciones. Cuando tenemos problemas de cambios, sí nos sirve mucho la tabla de aplicaciones. Otro tipo de problemas, no. Oye, está calentando la caja. A ver, vete a la tabla de aplicaciones. Pues no, no. No, ahí no. ¿Sí? Problemas de cambio, sí. Otro tipo de problemas, no, no lo haríamos con la tabla de aplicaciones. ¿Ok? Bien, entonces, oye, ¿qué crees? La primera súper bien, la segunda se empieza a patinar. Perfecto, es la banda. Porque si en primera tenemos on the right y luego y con el sprag y en la segunda on the right sigue, el on the right no se desaplica y se vuelve a aplicar. No, ese queda fijo y solo se agrega la banda. Digo, perdón, el embrague de freno de segunda a sexta. Así es que si la segunda tiene ciertos deslizamientos, el problema sería en el de segunda a sexta. ¿Ok? Y si vamos bien en primera, en segunda, y sentimos un frenón, así como que se amarra en la transmisión, pero luego se libera, ¿qué crees? Que el problema no es el tercera, quinta reversa, sino el problema es segunda, sexta. ¿Ok? Ahí va de nuevo. El carro va bien en primera, hace segunda, todo perfecto, no tenemos problemas, pero cuando hace el cambio a tercera, como que si hubieras tocado el freno, como si hubieras tocado el freno y lo soltaste.
frenaste y lo soltaste. Como que la caja se frena medio segundo y después de ese medio segundo, entra la tercera. ¿Ok? Bueno, pero ahí no sería tercera, quinta reversa que está generando el problema. Pues fíjense que no. Lo que pasa es que acuérdense que siempre debemos de tener solo dos cloches. Pero ¿qué pasaría si segunda o sexta se tarda en salir? ¿Ok? Pues entonces cuando ya entró tercera, quinta reversa, todavía tenemos a segunda, sexta, todavía no alcanza a salirse y entonces el vehículo como que se frena. Ah, ya. Si tuviéramos un deslizamiento en tercera, quinta reversa o un golpeteo fuerte, perdón, cuando hacemos el cambio a tercera, hay un golpeteo fuerte o un deslizamiento, bueno, ahí no hay duda de que el problema lo tendríamos en tercera, quinta reversa, es decir, en el embrague que está entrando, ¿sale? Muy bien, ahora lo siguiente, ya pasamos primera, segunda, tercera y todo perfecto, no hubo problemas, medio tantito golpeadita la tercera, por ejemplo, pero tolerante. Entonces vamos a cuarta y en cuarta ahora sí de plano da un golpezote bien fuerte. Bueno, pues ahí el problema lo tendríamos en el embrague de overdrive. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el embrague de overdrive no estaba y entonces cuando entra a la cuarta aplica overdrive y ese golpeo lo podría estar provocando overdrive. ¿Ok? Entonces fíjate cómo la tabla de aplicaciones nos va ayudando en los cambios. Nos va diciendo en qué cambio está entrando un elemento y normalmente el elemento que está entrando, ese es el que luego nos pone en conflicto la caja. Y en algunos, el que está saliendo, como el ejemplo que les dije en tercera, quinta reversa, también podríamos decir, oye, todo bien hasta tercera, pero cuando entra la cuarta, como que la transmisión se frena momentáneamente y después ya desarrolla la velocidad. ¿Qué podría ser? Pues ahí tendríamos un embrague de tercera, quinta reversa que está tardando en salirse y entonces el de overdrive ya aplicó y eso provoca que se detenga. Hasta donde yo sé, las transmisiones de Hyundai y Kia no son tan comunes en cuanto a esa falla, pero hay muchos vehículos que dan lata en eso, ¿ok? Y muchas veces eso no es problema de que el clutch esté mal, sino el problema muchas veces son los cuerpos de válvula, ¿ok? A veces también podría ser que cuando tú dejas un embrague muy justo, fuera de tolerancia, tienes una tolerancia. Un ejemplo, tienes que dejar a 30 milésimas de juego los discos y por X o por Y los dejas más justos, por ejemplo a 22 o a 19, sí podrías experimentar eso, como que el componente tarda en salir porque los discos están muy juntos, tarda en salir y sientes que el carro como que se frena, ¿ok? Muchas veces estos síntomas pueden ser antes de que tú desarmes la transmisión y mientras sea antes de que pase, pues tú tomas nota, tratas de darte una idea de dónde está el problema, pero no estás tan preocupado porque el carro cuando viene mal hay que arreglarlo. Y tú cuando estás pensando que al desarmar la transmisión y la revisas, estás pensando que lo vas a solucionar, ¿ok? Pero lo malo es, hay dos condiciones. Bueno, así venía y así todavía sigue. Pero lo malo es cuando no hacía eso y ahora sí lo hace. No hace, entonces ahí está más feo, ¿no? El carro no se amarraba, no hacía ese como frenón en cuarta y ahora sí lo hace. O así venía y no se le podía quitar, ya le hice esto, aquello y sigue con el mismo problema. ¿Ok? Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a hablar en este curso que tenemos aquí. Porque eso sucede, fíjense bien, hay veces que cuando los carros no tienen mucho kilometraje, son una maravilla y casi no fallan. Pero cuando ya es su segunda reparación, cuando empiezan a aumentar más y más y más kilometraje, empezamos a encontrar fallas diferentes, fallas más raras, por así decirlo. Muy bien, entonces la tabla es ayuda para los problemas de los cambios. Quinta, ¿qué tenemos en quinta? A tercera, quinta reversa y override. Si tercera de quinta y reversa nos falló en tercera, pues es probable que también nos falle en quinta. Si se deslizó un poquito en tercera,
A lo mejor se desliza menos en quinta, pero también se va a deslizar. Si golpeo un poco, si golpeo fuerte en tercera, tal vez en quinta apenas si se siente el golpeteo. Ah, caray. ¿Y por qué? Porque en tercera sí se siente más el golpeteo, porque sí se siente más el patinamiento, y por qué en quinta no se siente tan fuerte el golpeteo, porque no se siente tan fuerte el deslizamiento. Muy sencillo. Lo que pasa es que conforme vamos avanzando los cambios, el torque del motor va disminuyendo. Cuando arrancamos el vehículo y estamos en primera, el torque del motor se va a desarrollar muy fuerte. Torque es fuerza, mucha fuerza en el motor para que avancemos en primera y en segunda. Pero conforme se van haciendo los cambios, ya estamos en tercera, ya estamos en cuarta, ya estamos pasando a quinta, el torque del motor ya bajó mucho. Entonces un golpeteo ya no se siente tanto. Un patinamiento, pues sí puede ser que se sienta, pero a lo mejor disminuye un poco, ¿ok? Porque el torque del motor ha disminuido un poco, ¿ok? Muy bien. Entonces, y oye, puede ser el caso de que en tercera no se sienta mal, pero quinta sí. Pues sí, puede ser el caso. Podría ser el caso. Lo que pasa es que estos cuerpos de válvula cuentan con algo que se llama overlap o cambios de contraslape. Y cuando se hace un cambio de contraslape, se agregan más componentes en los cambios, ¿ok? Y a veces la tercera la libra, muy bien el cambio, pero en la quinta no tanto, porque ahí están interviniendo otros elementos. Y los elementos que intervienen y que no intervienen en tercera pueden ser los que provocaron el problema. O sea que el problema no es con el embrague, no. El problema sería con el cuerpo de válvulas. Bien tercera, pero raro o golpeando en quinta. ¿Ok? Bien, pasamos a sexta, que decíamos que es overdrive, y segunda, sexta, como que los carros, pues, no es tan notorio que fallen en sexta. ¿Por qué? Porque sus elementos ya trabajaron antes. Entonces, si estuviera mal overdrive, luego lo veríamos en cuarta. Y si estuviera mal segunda, sexta, pues inmediatamente lo veríamos desde segunda. Pero también podría ser que tengamos bien una segunda y una buena cuarta y una sexta mala, por lo mismo del cuerpo de válvulas. Entonces, si esto es así, al menos podemos decir, mira, no te preocupes por los embragues. Si la segunda, si la cuarta trabajan bien, si los demás cambios trabajan bien y solo tengo mal sexta, volvemos a lo mismo. Podría ser un problema de cuerpo de válvulas. Como lo dijimos en quinta, es que tercera y quinta reversa ya trabajó en tercera y overdrive entró en cuarta. Entonces, ¿por qué es esa falla? Ah, bueno, pues ambos casos podrían ser por cuerpo de válvulas, no por embragues. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros fallos típicos de la caja? Patinamientos, tardanza en aplicaciones, golpeteos, un cambio frenado, como habíamos comentado hace ratito, golpeteos ligeros y golpeteos muy fuertes. ¿Ok? Entonces, todo ese conjunto de fallas que nos presentan las transmisiones la podemos tomar en lista y ver la tabla de aplicaciones para ver cuáles podrían ser las causas. Patinamientos, deslizamientos, se debe a la aplicación de un componente con baja presión. Golpeteos se refiere a la aplicación de un componente con mucha presión o, fíjense bien, un golpeteo no nada más es causado por mucha presión, porque hay juego en los componentes mecánicos. Es permisible un poquito de juego en los componentes mecánicos, pero cuando este juego se incrementa, entonces también nos puede generar un golpeteo fuerte. ¿Ok? Los deslizamientos sería por fugas de presión de algún sello o por baja presión de línea, más o menos ahí. Y cuando decíamos que se frena el cambio, no totalmente, pero se frena y se libera, entonces ahí podríamos hablar de una sincronía de cuerpo de válvulas o un ajuste inadecuado en los embragues. ¿Ok? Bueno, de seguro van a querer que eso se los diga en papel, ¿verdad? Cómo no, con todo gusto se los voy a añadir, porque sean cosas que son muy importantes para este, tomar en cuenta para los diagnósticos. Voy a compartirles todavía otro material. Hay mucho material de esas transmisiones, lo cual nos va a ayudar a encontrar muchas cosas que necesitamos para hacer diagnóstico.
Cuando nosotros hemos cumplido ya muchos años de experiencia en el trabajo de las cajas automáticas, bueno, pues lo que sigue es eh, desarrollar una buena capacidad para hacer diagnósticos. Para hacer diagnósticos necesitas tener mucha información y conocimiento de los sistemas electrónicos, sistemas hidráulicos y obviamente de los sistemas mecánicos. Y eso te lo va dando la experiencia a través de los años, a través de haber hecho una, dos, tres, diferentes modelos de transmisión, diferentes de sistemas electrónicos, diferentes sistemas de cuerpos de barros. Toda esa experiencia te va haciendo más agudo el sentido y pues tienes la capacidad de poder hacer diagnósticos. Los diagnósticos a veces se pueden resolver en unas horas, en minutos, en días, en semanas, en meses, todo depende de las cosas, ¿ok? Hay veces que son fáciles porque hay de todo. Hay información, hay herramienta, hay partes. Entonces tienen la capacidad, ya encontré qué es lo que está mal, pero todavía tengo una pequeña duda, pero tengo esta pieza, la pongo y se quita la falla, era mi teoría, estaba bien. Y si no se quita, pues todavía tengo dos opciones. En fin, pero hay algunas otras que no hay tanta herramienta, hay poca información. Y ay, a veces se complica mucho por eso. Entre menos cosas tengamos, se nos complican las cosas. Pero cuando hay en exceso de todo, o abundancia, o cuando menos hay algo, eso te va a ir llevando a que lo resuelvas más rápido. ¿Ok? Por eso es que los diagnósticos no empiezan en un momento, pero no sabes cuándo los vas a terminar. Y después de haber tenido una experiencia amplia en las transmisiones y ya te has puesto también al día con los sistemas electrónicos e hidráulicos, pues ya no tu tarea no va a ser armar cajas, sino estar al tanto de cómo se está haciendo el trabajo. ¿Ok? Por ello les comentaba hace ratito de lo que había en los cambios, ¿no? Por aquí seguimos hablando de las transmisiones de Kia de 6 cambios, porque aquí también nos vuelven a recordar cuáles son con qué motor, con qué capacidad de torque, la A6MF1, la 6MF2, la A6LF1, A6LF2 y A6LF3. Tres versiones, pero ya les había comentado que las versiones van de acuerdo a emparejarse con los motores. ¿Ok? Y aquí está algo que habíamos dicho. Es que en Hyundai, por ejemplo, me ha tocado ver que luego no hay no está donde quiera el nombre de la caja. Hay veces que no viene así, pero hay un cuadrito en donde hay unas letras y unos números. Entonces, si las letras empiezan con EA o FA, esa es una 6MF. Y también pueden presentar otros nombres. Acá está, por ejemplo, con NA sería la A6GF1, con BA la A6LF. A ver si está aquí. Ok, no, aquí no se ve. A ver, voy a regresar tantito acá. Voy a mostrarles lo siguiente. Ahí nos están diciendo que hay unas letras que para identificar qué tipo de caja es, ¿ok? Pero ¿de qué letras están hablando? Ah, muy fácil, mira. Aquí donde está la flechita 2, aquí hay un cuadro, aquí. En este cuadro hay como un código, ¿no? Entre letras y números en este cuadrito. Y eso lo vas a ver mucho en las transmisiones de Hyundai. Porque te decía que Kia, por ejemplo, en una caja de Kia, esta flechita 1, ahí tendría el nombre de la transmisión. ¿Ok? Pero no lo mismo para una Hyundai. Una Hyundai no hay nada aquí. Y lo más rápido y próximo es este cuadro. En Kia también hay este cuadro y también hay letras, pero a veces no tienes que estarlas viendo si el nombre de la transmisión lo tienes más fácil acá. Entonces, las letras que ahorita vamos a hablar o de lo que se va a hablar están en este cuadro. No hay una plaquita. A veces hay una plaquita, a veces no hay plaquita, pero está grabado en el mismo aluminio, en el mismo casting, en el mismo block. Ok, aquí hay, esas letras se hablan que están ahí, ok, pero no nada más son unas letras, también vienen letras y números, donde nosotros lo primero que vamos a ver es
¿Qué letras son las primeras letras? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver para saber qué modelo es. Las primeras letras en ese cuadrito para una transmisión de Hyundai. Tienes un Elantra, un Accent, un Gran i10, un Kia. Bueno, eso es de Hyundai, porque ya dije que en Kia no se preocupen tanto. Bueno, aquí estamos en este cuadrito. ¿Qué letras son las que vamos a ver? Ah, pues son estas, mira. Regresamos al otro manual. Aquí tenemos una transmisión que ahorita vamos a ver, ¿eh? Aquí está, mira. Dice que a veces hay dificultad para ver y la identificación de los modelos, pero hay unos números que comienzan con unas letras. Y aquí dice, bueno, si ese número, ese código, por así decirlo, que es de letras y números, empieza con la letra N y A mayúscula, vamos a suponer NAC 2214, un ejemplo. Bueno, no te importan los números, lo que quiero es ver las primeras letras, NA. Si tuviera NA, esto quiere decir que la transmisión es la chiquita, A6GF1. Ahora, si en lugar de NA, las letras que empieza el código serían BA, entonces esta sería la cajota grande, sería la A6LF1, 2 o 3. Acuérdense, estamos tratando de hablar cómo pues, y resolver el problema con Hyundai que no se ve a simple vista el nombre de la transmisión. Después, ¿qué pasa si fuera las letras EA o FA? Entonces podríamos tener una A6MF1, A6MF2, eh, y con eso podríamos detectar qué tipo de transmisión tenemos. ¿Ok? Y acá nos dice que en caso de Dodge Dart y los Jeeps, entonces la transmisión que se va a ocupar es la A6, la 6F24. ¿Ok? Este no es fabricante Chrysler, es de Hyundai y Kia, pero montado en vehículos Chrysler. Entonces, con eso creo que quedaría un poco claro que para saber qué tipo de transmisión tenemos en una Hyundai, tendríamos que ver unas letras y que esas letras nos van a resolver la duda. ¿Ok? NA para una A6GF1, BA para una A6LF, EA o FA para una A6MF. ¿Ok? Y si tienes un Kia, no te preocupes ni te preocupes por esas letras porque en todos lados viene el nombre de la caja. Bueno, aquí está lo que yo les decía. Aquí en donde está la manguera de ventilación, ahí está el tapón para rellenar y acá abajo el tapón para checar el aceite. Es un SP4, así se llama porque el fabricante así le puso que ese es el que hay, ¿no? Lo que sí no veo es la temperatura, pero ya le pusimos que son 60 grados. Y como esta transmisión, como muchas asiáticas, va a contar con diferentes tornillitos para que puedas medirle todo a la caja. Los embragues de overdrive, underfly, todo lo que necesites, baja reversa, segunda, sexta, hasta el convertidor. ¿Ok? El convertidor puede estar aplicado el TCC o no. Pues cuando está desaplicado, lo vas a checar en el tapón que dice DR. Y cuando el clon ya se aplicó, entonces lo puedes checar. O cuando tú quieras saber con cuánta presión se aplica el closure convertidor, mete un manómetro ahí donde dice DA. ¿Por qué DA? D es damper, damper apply, o sea, el TCC le llaman damper. Damper release o damper apply. Pues yo puedo ver cuánta presión hay cuando se aplica el TCC. Obvio, cuando no está aplicado no tengo presión. Y cuando aplica, entonces sí tenemos presión. Y ahora el DR, que es el damper release, tengo presión cuando no está aplicado el TCC. Se aplica el TCC, ya no tengo nada de presión. Acá abajo hay un tornillo para drenar el aceite. Acá está el tapón de underdrive para medirle la presión. Acá hay tercera, quinta reversa y segunda, sexta. Hay tornillo para cualquier clutch. Mira, acá está
que manejes el vehículo y le pongas calientes el aceite y que el ATF tenga una temperatura entre 50 y 60, como lo habíamos comentado. Y lo que les había dicho, que trates de purgar poniendo reversa drive, pero si vienes de darle una vuelta al carro ya no es necesario, ya lo manejaste. Solamente si está parado y lo dejaste que se calentara para medir el nivel, pues sí tienes que aplicarle reversa, drive, todo eso. Lo vas a poner en parking, en marcha mínima y pues vas a tener que quitar el tornillito, ¿no? Para... Acá dice el ATF, si el ATF fluye, no, si no ocurre un fluido de ATF, agregar el aceite de Kia 4TF por el orificio, hasta que el ATF foca bueno, ahí está, de 50 a 60. eh, a ver, aquí está aquí tenemos que el aceite para Kia es el tipo 4, SP4, ¿no? SP4. Para Kia y Hyundai, el que se debe de poner. ¿Qué más? Ahora, aquí vamos a hablar, es ahorita que tenemos la transmisión ahí, te les vamos a explicar. Aquí hay una pensé con el TCM que es sin escáner. Y aquí están los componentes que de los que estábamos platicando. En la parte frontal tenemos tercera, quinta, reversa. Tenemos segunda, sexta. Tenemos underdrive en la parte delantera. Y en la parte trasera tendremos el embrague de baja reversa, el sprag y el embrague de overdrive. Aquí está la tabla de aplicaciones. Y acá tenemos los solenoides. Muy bien, pues vamos a ahora a hacer la actividad en la mesa con la transmisión que tenemos ahorita. Vamos a ver dónde están los puntos. Bueno, ya los vieron ahí en el manual, pero vamos a verlos aquí para checar el nivel de aceite. Tenemos una transmisión de Kia, desde una Sportage, es la que tenemos aquí. Y fíjense lo que les comentaba. Aquí en esta parte de la tapa delantera, inmediatamente ustedes van a encontrar A6MF1 y utilizada para un motor 2 litros, A6MF1. Y no nada más ahí a veces encontramos las letras y nos encontramos por otros lados. En caso, como habíamos dicho, una transmisión de Hyundai, en esta parte, en este cuadro, aquí veríamos las letras. Aquí hay un número 5 y las letras son BF, ¿ok? Pero en un Hyundai tú no vas a encontrar nada aquí y chécate las letras que hay de este lado para que puedas ver si es la A6GF1, la A6MF o la A6LF. Fíjense que de repente este sensor que está aquí, que es el sensor de posición de la palanca, de repente falla y nos genera código, pero a veces los códigos que genera, más bien la falla que hace es intermitente. Cuando tú lo quieres diagnosticar, te está marcando bien y cuando lo sacas a probar empieza a fallar. Este a veces se cambia. Ok, y hay dos tipos y también depende del vehículo en específico el tipo de sensor. ¿Por qué? Porque puede llevar más terminales o menos terminales. Aquí el conector de la transmisión estamos observando que es de un color café claro, pero yo les decía que también de acuerdo al tipo de caja podemos ver que este color del conector puede cambiar. No sé, gris, negro, por ejemplo, ese que es café. Bueno, aquí está el tapón. Vamos a ver si es de 3/8. Parece que sí. Si es este tapón, ¿para qué sería? Bueno, aquí tú mandarías o lo quitarías para rellenar. Para agregar, si le hace falta aceite a la transmisión, por aquí lo vamos a agregar, ¿ok?
en este punto. Estos taponcitos no son para apretar fuerte, por el contrario, nada más es ponerlos. Este tiene un O-ring, es O-ring, sello. A veces cuesta trabajo porque acuérdense que los O-rings cuando no tienen, están secos, se ponen rígidos y cuesta trabajo, ¿ok? Pero al colocarlo, no le vamos a dar mucha fuerza, no le vamos a dar mucha fuerza. No es un tornillo que lo tengas que torquear. Ahí está, ¿ok? Ahora vamos a ver el de abajo. Y ese tornillo, bueno, no es más bien es un tapón más que tornillo, este que está aquí. Y aquí no le vamos a dar 20 vueltas, ni dos, ni tres, solamente fíjense bien, no, un poquito más de 90 y ahí ya lo vamos a jalar. No vamos a tener una transmisión que yo pueda ver que el nivel está a esta altura. A veces lo que esperamos es que salga un poco de aceite. ¿Ok? Porque están todas las mangueras, hay muchas cosas. A veces, si hay mucho espacio aquí, sí podemos ver con un espejito, por ejemplo, si el nivel es correcto, si el aceite llega a esta altura, por ejemplo. Esperamos también que salga un poco de aceite. Tampoco no cabe el dedo como para poderlo meter, pero por eso les decía, si tú agregas un cuarto de aceite más y quitas el tapón, pues deja que pon una charola abajo hasta que deje de tirar aceite. Y si recuperaste ese cuarto que le pusiste, quiere decir que el nivel estaba correcto. Si no salió nada, quiere decir que le hace falta. Y si salió más de un cuarto de aceite, quiere decir que estaba pasado de nivel. Y recuerda que el aceite, el nivel, lo vas a checar con el escáner. Este tiene entrada, no lo puedo poner, ahí está. Sí, no es un tornillo de cuerda, nada más es un tapón. ¿Ok? Si le das de más, lo puedes dañar. Hasta ahí, ese es su tope. Y aquí ya tendríamos el nivel adecuado y correcto. ¿Ok? Esta es una transmisión de 6 cambios. Y lo cierto es que para poder trabajar con ella, de alguna forma, está práctica, no es tan complicada. En este curso vamos a ver cómo se puede hacer la prueba de cruce convertidor de esta transmisión A6MF1. Aquí podemos observar la bomba y también la flecha de entrada. Recuerden que una de las cosas que nosotros hacemos cuando ya vamos a desarmar la transmisión o que nuestro objetivo es desarmarla, bueno, pues lo que hacemos primeramente es checar el juego final de la transmisión, checar para tener ese dato que nos va a servir cuando estemos armando la transmisión, que debe de conservarse ese juego. Ahora, hace ratito comentábamos que esta transmisión la puede tener una Patriot, una Compass, el Dodge Dart de Chrysler, y ellos no miden el nivel que pudieran, porque también tienen esos tapones en el cárter, pudieran tomar la medida del aceite ahí, y sin embargo ellos utilizan este tornillo. Ellos tienen una bayoneta que la van a introducir aquí. O sea, tienes una compas y quieres checar si el nivel de aceite de la compas está bien, quitan ese tornillo y le ponen una bayoneta. Pero en el caso de Hyundai y Kia, esto sería innecesario. Tenemos en el cárter y no tendríamos que usar este tapón. ¿Ok? Cuando vamos a desarmar esa transmisión, recuerden que uno de los primeros pasos es retirar el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Detrás del cuerpo de válvulas vamos a encontrarnos, bueno, cuando vamos a quitar el cuerpo de válvulas, vamos a encontrarnos algunos detalles. Número uno, que el arnés del cuerpo de válvulas es un circuito impreso parecido a los que usan Volkswagen. Número dos, ahí tenemos el sensor de temperatura que hay que quitarlo. Tenemos que quitar todo el arnés que va atornillado
y después vamos a quitar el cuerpo de válvulas. Detrás del cuerpo de válvulas hay un par de sensores que son el sensor de entrada y el sensor de salida. Entonces, es importante, se quita el cuerpo de válvulas y los sensores previos antes de hacer el desensamble de la transmisión. Posteriormente, lo que vamos a hacer es empezar por la parte delantera. Vamos a quitar la tapa delantera. Ahí vamos a quitar algunos elementos como el diferencial y posteriormente pasaremos a la tapa trasera. ¿Ok? En esos términos estaríamos trabajando con esta transmisión A6MF1 y lo mismo sería para la A6GF1 o A6LF1. Fíjense, hay buenas noticias interesantes, pues cuando actualmente estamos trabajando con transmisiones nuevas, es decir, que antes no había y que ahora sí hay, en las diversas, ¿qué serán? Un 80% de las transmisiones más recientes, ya sea em, 6 cambios o tal vez un poco 7 u 8 cambios, muchas veces no requerimos de conseguir herramienta muy sofisticada, ¿ok? Esta transmisión como otras, a lo mejor con lo que tú tienes de herramientas en tu negocio, en tu taller, con eso sería suficiente para poder abrirlas, checarlas, medirlas y hacerle el ajuste y volverlas a cerrar. ¿Ok? Es ahí donde nosotros tenemos esa posibilidad y esa gran oportunidad de poder no invertir mucho para poder trabajar con ese tipo de transmisiones. Lo que nosotros necesitamos es el conocimiento para que esa transmisión la desarmemos y nos quede súper bien. ¿Ok? Bueno, muchas veces lo que a nosotros nos interesa también de las transmisiones es conocer los cuerpos de válvulas. ¿Cuántos solenoides hay? ¿Cómo son las válvulas que tenemos en este cuerpo? Pues déjenme decirles que ese tipo de transmisiones coreanas tienen una influencia, o sea, es decir, eh, las transmisiones de Aisin y Aisin Warner, que son japonesas, han participado, bueno, han influido en el diseño de esas transmisiones de 6 cambios. Hay una cierta relación entre Aisin y Hyundai que ha permitido que entre ambos se desarrollen este tipo de transmisiones. Y a lo que voy es que vamos a encontrar muchas cosas que hemos visto en cajas asiáticas. En el estilo de hacer las cosas nos damos cuenta que sí hay una aportación de parte de ahí, sí. Y me hago esta mención porque cuando ustedes vean, cuando veamos el cuerpo de válvulas, ustedes se van a dar cuenta de que hay detalles similares a los cuerpos de válvulas que hemos visto en las transmisiones de ahí, sí. E inclusive la idea de los solenoides es muy parecida a la que vemos en las transmisiones de ICE. Y bueno, pues ya más adelante estaremos desarmando y armando la transmisión, tomando datos. Aquí también eso es importante. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de las transmisiones, les comentábamos, pues a veces suena muy sobrado que ahora uno tenga que estar midiendo el ajuste de los discos, de los cloches. Pero fíjense que es una buena tarea y nos va a dar muy buenos resultados porque tomen en cuenta que los fabricantes cuando hacen una transmisión, hacen todas sus pruebas, hacen todo el diseño bajo ciertas especificaciones, cierto juego en un clutch, en el otro, el tipo de aceite, la viscosidad del aceite, el tipo de solenoides, el tipo de válvulas que vas a ocupar, todo se sincroniza de una manera muy especial. Y nosotros pareciera que queremos armar una transmisión como todas las demás, o queremos que todas las transmisiones se armen de la misma manera. Y bueno, lo cierto es que hay muchas cosas que sí llevan una forma de armarse similar a las demás, pero eso no quiere decir que sea al 100% lo mismo, no. Siempre va a haber un componente que te va a exigir que te fijes muy bien cómo lo vas a ajustar, porque siempre vamos a tener componentes que tienen una tolerancia amplia, pero también hay componentes que la tolerancia es cerrada. Entonces, muchas veces el éxito del trabajo final va a depender muchas veces de qué tolerancia le dejaste a los diferentes componentes. Hay veces en que nosotros, por X o por Y, algún embrague lo dejamos más justo que los otros
y ese nos va a generar problemáticas que a veces nosotros pensamos que lo vamos a corregir con no sé, con el cuerpo de válvulas, con otros solenoides, que lo vamos a corregir porque vamos a hacerle una reprogramación a la transmisión. Hay muchas veces en que uno dice, el carro está cambiando, medio feo, pero cambia. Y no todos los cambios feos, o sea, algunos cambios son feos. Y ese lo vamos a corregir con una programación. Y sí, en realidad hay veces que los cambios, los carros cuando los reparas, pues venían con los discos quemados, con algunos elementos mal, y el cuerpo sucio, etcétera. Y queda lógico que cuando tú lo pones todo nuevecito, no esperes que luego los cambios bien, porque acuérdate que las computadoras tienen una memoria con la que están trabajando, con las que trabajaron hasta el final. Y ahora que tú renuevas las cosas, esas tolerancias no están en la computadora, así que la computadora tiene que aprender. Y entonces nosotros pensamos que puedas a probar el carro, dices, bueno, esto es normal, no sé los cambios tan bien, pero yo creo que si le hacemos un reset o una programación, o manejándolo, eso se le va a quitar. Y bueno, a veces funciona y a veces ni con la programación funciona porque el ajuste que nosotros dejamos en algunos coches no fue el mejor, ¿no? No fue el correcto. Eh, pero también hay muchas personas que cuando arman una transmisión y, por ejemplo, no tienen cuarta o no tienen reversa, pues a veces piensan que con una programación eso se va a corregir y eso no es cierto. Cuando se pierde un embrague, cuando no tenemos tercera, cuando no hay cuarta, cuando no hay segunda, por ejemplo, eso no se va a corregir con una programación. Eso ya es un problema que tenemos en la caja y que lo tenemos que resolver. ¿Ok? Las programaciones, ¿para qué son? Para reiniciar la transmisión a los valores anteriores, para mejorar los cambios, para mejorar un cambio que puede ser más suave, que es firme, pero que lo puedes hacer más suave. ¿Ok? Y esto es normalmente cuando tú has trabajado en una caja, cuando la has reconstruido, cuando cambias una TCM, cuando cambias un cuerpo de válvulas y ese cuerpo de válvulas era nuevo o usado y sientes que casi ya quedó bien, pero como que le falta algo. Cuando cambia la TCM porque por X, por Y tenía un código y ya no lo borró, consigues otra TCM, la TCM no sabe cómo está la caja. Ok, ahí tenemos que hacer un pequeño reset o una programación para que los elementos que acabamos de colocar hagan que los cambios sean correctos. Muy bien, entonces vamos a ver si tienen alguna eh, pregunta o comentario y si no lo hay, entonces lo que vamos a hacer es empezar a desensamblar la transmisión. Vamos a quitar la parte delantera de la caja para que podamos observar qué elementos hay y irles comentando. ¿Ok? Esta transmisión normalmente nosotros la montamos en un soporte. En este caso no lo tenemos en el soporte, así es que vamos a empezar sin ese soporte y ya en la siguiente sesión lo tendremos en el soporte. Como les comentaba, me parece que este ya no tiene el cuerpo de válvulas, pero vamos a quitar el cárter para ver qué hay allá adentro. Cuando se hace una transmisión también es importante quitar el sensor de rango porque pues, son componentes delicados y cuando estamos rotando la transmisión o cuando la estamos moviendo se pueden dañar. Dos tornillos de 10 sostienen el TR y tornillos de 8 milímetros sostienen el cárter. Algunos ya están flojos. Vamos a proceder a hacer a trabajar con la parte frontal de la transmisión. Vamos por los dados y por el BB King. Entonces, les comentaba que hay muchas cosas similares en los TRs, pero también les decía que eh, algunos ocupan menos terminales, algunos más. ¿Por qué? Porque hay más funciones de parte del sensor. Un sensor de muchas terminales, a lo mejor le queda uno que tiene menos, pero uno que tiene menos terminales no le va a funcionar a uno que tiene más. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Este es el sensor. En este caso podemos ver que el cuerpo es de aluminio, pero hay unos que el cuerpo lo tienen de plástico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacerlo a un lado con sus tornillos.
y vamos a trabajar con el cárter. Ahí me parece que tenemos 8 milímetros. A ver, ok, de 8 milímetros. Pues vamos a quitarlos con la, para hacerlo más rápido. Es- Muchos vehículos que tienen aquí el cárter enfrente y que además es de plástico, tienen luego problemas de que luego los vehículos de repente pasan por una piedra, pasan por un bache y a veces estrella ese cárter. En algunos casos todo queda ahí, pero en algunos otros casos también se afecta el cuerpo de válvulas. Y también a veces tenemos ese tipo de tareas. Ese tipo de problemas es muy común de los cárteres que están montados en la parte de abajo, pero también en estos que son frontales y que además son de plástico. En algunos casos también cuando la batería ya está ya tiene mucho tiempo y empieza a tirar ácido, a veces eso le cae al cárter y también lo daña. O sea que en algunos casos también vamos a reemplazar cárter y cuerpo de válvulas, porque hay aquellos carros que han tenido algún problema. Mira, ahí sí está el cuerpo de válvulas. Ok, entonces fíjense que aquí lo que vamos a ver es el arnés de la transmisión. En este caso yo no veo cables. Esta es una corredera que no se alcanza a ver, pero mira, aquí sí se nota que es un circuito impreso. Lo que pasa es que está cubierto y no se alcanza a ver que es un circuito impreso. También está así para protegerlo, para que no se vaya a dañar. ¿Ok? Este va a estar detenido por un par de tornillos. No los tiene, pero aquí va a haber un par de tornillos. El sensor de temperatura también de llevar aquí un tornillito y se tiene que quitar. De hecho, es de lo primero que se tiene que quitar y hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Estos circuitos impresos son muy sensibles y se rompen también si le ejerces mucha fuerza. Bueno, dos tornillos acá, el sensor debe de tener su tornillo en esta parte y también tenemos un tornillo más de este lado que sostienen el arnés. ¿Ok? Entonces, retiramos y vamos a poner para acá arriba, con mucho cuidado. Ahí está. Es flexible, pero no podemos excedernos para que no lo vaya a pasar al arnés. Nada. Estos arneses también cambian, pues va a depender de la transmisión en específico con la que se esté trabajando. Bueno, ahora vamos a ver los tornillos que sujetan el cuerpo de válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos tres, son estos tres tornillos laterales, y luego tenemos de este lado uno, dos, tres, cuatro tornillos. No son muchos los tornillos que sostienen el cuerpo de válvulas, y podemos observar el color de los solenoides. En este caso, los conectores tenemos dos rosas, tres grises, tenemos estos dos negros y uno rojo. Me parece que este siempre va a ser de color rojo, pero los grises y los rosas van a cambiar de color dependiendo del modelo de la transmisión en específico. Entonces vamos a, primero que nada, aflojar los tornillos. También ese se quita. Ahí está. Ya que están flojos todos, pues vamos a quitarlos. Voy a ponerlos en el cárter mientras. Vean este que está aquí. Todos vienen alineados así. Están alineados así, pero este está más hacia adentro.
Ok, ahora con cuidado, tomar en cuenta que aquí vamos a tener la unión de la válvula manual con la rueda selectora. Pues que no nos falta nada, pero tal vez haciendo un poco de palanca. Ok. Aquí va a estar la válvula manual. Nos va a convenir quitar ese tornillo y quitar el muelle. Aquí tenemos la válvula manual y esa válvula manual tiene que entrar en esta parte. Aquí. ¿Ok? Entonces, puede ser fácil, pero no cuando tengamos el muelle, porque el muelle empuja hacia afuera el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Y ese lo podemos poner después sin ningún problema. Ok, ahora ya sin el cuerpo de válvulas, lo que vamos a ver son los sensores de velocidad. ¿Ok? Estos sensores de velocidad vienen con el arnés. Me parece que se pueden desconectar, pero en este momento están unidos con el arnés. ¿Ok? Y estos van a cambiar también, pueden ser más largos o más cortos, dependiendo de la transmisión en específico. Entonces, tenemos acá unos tornillos Allen y acá uno de 10, creo que es el 5 Allen. 5 Allen y los otros de 10 milímetros. Así es que primero vamos a hacer el de 10, ya que lo tenemos aquí. ¿Ah? Otro tornillo. Tenemos. Ahora faltan dos tornillos más que sostienen el arnés. Y creo que son 5 Allen. Entonces, a ver, acá tengo las puntas. Listo. Estos dos tornillitos, pues sostienen al arnés en el housing. ¿Ok? Y aquí ya está afuera. Está el sensor de temperatura. El sensor tiene ahí un orden, un sello. Se lo vamos a hacer hacia otro lugar. Y acá tenemos los sensores de velocidad. Estos sensores como tal no vienen con el arnés, se pueden desconectar de ahí y se pueden reemplazar. El arnés es una parte y los dos sensores que tenemos aquí es otra cosa. Estos sensores también cambian de color y el color también a veces ayuda para que tú sepas el tamaño de los sensores y para qué vehículo es. Correcto, creo que ya no hay más, hay que quitar. Entonces, podemos observar aquí se encuentra el filtro, el cual no podemos quitar hasta que no se abra la transmisión. Vamos a quitar la tapa delantera. Bueno, ya quitamos el cuerpo de válvulas. Es mejor tener esto en el soporte, pero ahí está. Bueno, podemos quitar la tapa y después medir el juego, ya que no tenemos que quitarla. Bueno, se puede quedar la bomba y ahí podemos medir el juego o podemos poner de una vez y medir el juego.
Tenemos las dos opciones. Yo creo que voy a quitar la cocha para que podamos ver mejor el juego de la flecha. Y ahí vamos a ocupar un dado 12. A ver si no está, no creo que no son muy apretados los tornillos. No están apretados los tornillos, ¿eh? Por eso es que están quitando rápido. ¿No? Y vamos a aflojar ese antes de continuar, para no dejarlo hasta el final, ¿ok? Creo que hasta ahorita está, pues, sencillo el desensamble. Pues está flojo, este, y también aquí hay unos tornillos en esta parte. Es que quedan hacia abajo y vamos a checar si no están apretados. Están flojos. Estos están flojos y los vamos a quitar rápido. Vamos a quitarlos de abajo. Primero vamos a quitarlos de abajo, ¿ok? Creo que son todos. Y ahora sí quitamos los de arriba. Fíjense que cuando un carro falla, debemos de ver qué recursos tenemos nosotros para poder hacer el diagnóstico. Una de las partes que a nosotros nos ayuda es contar, algo que nos ayuda es contar con puertos de medición de presión, por si acaso tendríamos que, pues, que checar algo. Y estas transmisiones cuentan con puertos para cada uno de los clutches, embragues. Inclusive podemos checar, fíjense que no en cualquier transmisión, tú puedes checar la presión con la que trabajan los solenoides. Y en esta transmisión sí puedes checar la presión que tienen los solenoides. Déjenme ver si por acá está el puerto. Bueno, aquí no hay nada, en la tapa no hay nada. En la parte de enfrente sí. A ver, vamos a ver qué hay aquí en la parte de enfrente de la tapa. Lo voy a quitar. Ya lo voy a poner. Ahí está la tapa delantera y fíjense bien. Déjenme por esto. ¿Qué hay? ¿Qué podemos medir aquí en la tapa delantera? Fíjense bien estos términos, DR y DA, ya los vimos ahí en el manual. DR es damper release y DA damper apply. Aquí vamos a ver que el TCC no esté aplicado y aquí que esté aplicado. Y después acá tenemos el close de tercera, quinta, reversa y segunda, sexta. Podemos medir presión de esos elementos. Esos cuatro elementos están aquí en la tapa. Ahora, estos orificios son los que habilitan que el aceite se vaya hacia los tapones.
Y en el housing debe de haber sellos para estos cuatro orificios. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos nada más la tapa en que cubre la corona. Vamos a hacia acá. Bien, vamos a quitar la corona de la transmisión, pero aquí hay que tomar en cuenta que estos, bueno, los tubos de las bocaflechas, estos que están aquí, van a trabajar sobre los retenes, así es que hay que tener cuidado cuando quitamos y ponemos la tapa delantera o cuando coloquemos la corona. De preferencia es que los retenes que se van a poner en la transmisión se pongan hasta el final. Y cuando los ponemos antes, se pueden dañar. Los retenes deben de ponerse hasta el final, ok. No va a ser tan fácil que ahorita yo quite la corona y la mueva. Y no puedo jugar así porque si la muevo y la vuelvo a regresar, obviamente el retén se va a dañar. Vamos a quitar aquí la bomba, bomba de aceite. También estas bombas luego dan problemas. Hay dos tipos de bomba, unas que tienen buje y otras que traen valero y no son compatibles, me parece. Entonces, aquí tenemos el sello de la bomba, es un O-ring. Este siempre, pues, cuando se hace una reparación, se reemplaza, ¿verdad? Para evitar que se fugue el aceite por aquí. Vamos a quitar la bomba y viene el filtro atornillado en la bomba. Esta bomba, obviamente, la podemos ver más grande o la podemos ver más pequeña dependiendo de la transmisión en sí. Una A6GF1, pues debe de ser más chica la bomba y una A6LF2 o 1 más grande. Ok, a veces no es mucha la diferencia, pero sí, sí puede ser diferente. Vamos a quitar esos tornillos que también son de 12. Acá está. Primero vamos a aflojarlos y después los quitamos. Normalmente estos tornillos son de una sola medida. Ah, pero perdón, antes de quitarlo, vamos a ver el juego de la flecha. Cuando nosotros no modificamos componentes, componentes duros como planetarios, la misma bomba, como no cambiamos partes, solo cambiamos el repuesto, los discos, juego de juntas, y no estamos cambiando piezas, pues es muy raro que se modifique el juego. La verdad es que siempre va a ser el mismo, pero el detalle es que si se nos olvidó un valero o algo, entonces sí vamos a tener un juego diferente. Por eso es importante que lo rechequemos, aunque ya sabemos que no cambiamos partes, pero ¿qué es lo que puede pasar? Si se te olvida una rondana o un valero, ya no va a coincidir el juego. Por lo tanto, ahí está. Vamos a ver cuánto mide. Colocar aquí. Ok, ahora vamos a poner a cero.
Y vamos a ver cuánto tiene. Tiene 30, 30 milésimas de juego. Bien, ahí está el primer dato, 30 milésimas, que nos interesa, que no lo vamos a ocupar ahorita, que va a ser hasta el final, cuando se esté armando la transmisión, pero que es importante, como dijimos, los datos técnicos, los datos de tolerancias, sí son importantes. ¿Ok? Es cierto que no te debe de preocupar mucho si no cambias partes, pero nos va a ayudar a saber que no se nos olvidó nada. ¿Sí? Las partes, aunque yo cambiara una bomba, si fuera una bomba de mi carro es 2018 y la bomba que yo cambié es de un 18, de un 2020, no ven, por así decirlo, mucha diferencia. Pero la diferencia es cuando, por ejemplo, es de un Kia, puede ser más grande o más chica, a lo mejor sí le queda, pero va a alterar mi juego final. Este BBQ es una herramienta clásica en las transmisiones automáticas. Miren, aquí están unos sellos que habíamos dicho eso que iban a estar, que los van a llegar a la tapa delantera donde están los tornillos. Y aquí hay unos bujecitos. Sí, hay que tener cuidado con esto porque son bien delicados. ¿A qué me refiero? A que cuando todo esto viene en el juego de juntas, pero cuando tú compras un kit donde las juntas no son de mucha calidad, estos no sirven y te pueden generar fugas de presión. Tienes que fijarte bien qué tipo de material vas a colocar, porque aquí se va a manejar presiones. Entonces tienen que sellar muy bien, tienen que ser de muy buena calidad. Va a haber cuatro, uno en cada uno de estos orificios. Aquí ya faltan algunos porque pues, esta es la transmisión de la capacitación y de repente se... Acá hay otro más, miren, pero este sellito no es igual a los que estamos viendo. Aquí es un sello de muchísimo mayor diámetro a los pequeños. Este no se va a usar para mandar un tapón la presión para medir. Este es para alimentar con lubricación a los componentes. Muy bien. Ahora vamos a quitar todos los tornillos y quitar la bomba. Como ven, tenemos aquí el filtro de aceite con dos tornillos, son seis salen, tornillos el filtro. Aquí el filtro tiene un sellito. Hay filtros que no sellan bien aquí. Fíjense bien en eso, porque se va a perder vacío de este lado. A veces es mejor comprar el original, aunque la verdad es la diferencia entre uno sencillo y uno original, sí es bastante. Ok, vamos a quitar este bomba y la vamos a pasar de este lado. Luego la vamos a desarmar. Ok, bueno, ya que quitamos la bomba, bueno, sí tengo que explicarles algo. Fíjense bien. Debajo de la bomba está un freno, un embrague de freno. Y en esta parte de la bomba está el pistón. Ese freno que tenemos ahí se llama segunda sexta. Y aquí en el cuerpo de la bomba, en la parte trasera, lo que vamos a tener es el émbolo del freno de segunda sexta. Esta es una rondana creo que este es de ajuste. Cuando tenemos poco o mucho juego final, lo podemos reemplazar. Y aquí hay un par de anillos que van a ser para el tambor de tercera quinta reversa, que es el que tenemos ahorita y que les voy a mostrar. Acuérdense que solo tenemos dos embragues para transferir torque. Este es uno que va en la parte frontal y que tiene la flecha puesta. Este es tercera quinta reversa. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá.
Bien, entonces aquí va a haber dos componentes de freno. El primero es segunda, sexta, y fíjense en este acople doble. Aquí trabajan unos discos y acá trabajan otros discos. Pero además, esta pieza se va a frenar con segunda, sexta y va a tener movimiento con tercera, quinta, reversa. Tercera, quinta, reversa los gira, los mueve. Segunda, sexta los frena. ¿Se acuerdan que decíamos que un elemento tarda en salir y puede hacer como que se frena la transmisión? Imagínate si tercera, quinta, reversa lo hace girar y la segunda, sexta se tarda tantito en salir, bueno, pues frena esa componente. O si dejaste muy justo este clutch con poco juego, también vas a hacer que se frene la transmisión. El día de mañana les voy a compartir información de esta caja. Tenemos bastante información de esta transmisión, en lo cual nos gusta porque vamos a poder ver muchos detalles. Este paquete de discos va a contar con una rondana ondulada. ¿Ok? Esta rondana ondulada que sirve para absorber el torque, ¿no? Cuando se aplica. Y hay que tener cuidado porque hay dos, nada más que una es más gruesa y la otra es más suavecita, menos gruesa. Aquí estoy sacando todo el paquete de segunda a sexta. Están los discos, son uno, dos, tres y cuatro discos de fricción. Antes era un poquito más complicado conseguir las refacciones, hoy día ya hay más, ya ha pasado bastante tiempo, pero antes tenías que mandar los dibujos, el diámetro, no, 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 un relajo que te surtieran. Ahora lo que tenemos abajo de segunda a sexta es el embrague de Onderdrive. Este embrague lo van a conocer perfectamente bien, pues es el que más problemas da, el que más se desgasta, el que más falla. Este embrague se aplica en primera, segunda, tercera, cuarta, pero es un embrague que normalmente se van a ir desgastando sus discos de pasta por uso normal. O sea, no es que sean malos, es que es por el uso, por el tiempo, por la falta a veces de mantenimiento, la pasta se va a ir acabando más rápido en este embrague. No es que a los demás no se les acabe la pasta, pero en este va a ser más rápido. O no sé por qué se acaba más rápido este. Después, ese material que deja el disco de pasta va a tapar el filtro y el filtro de repente va a empezar a sonar, a zumbar y muchas veces también vamos a tener un carro que después ya no se quiera ni mover ni para atrás ni para adelante, pero te esperas un ratito, las partículas se van hacia el fondo y puedes volver a mover el vehículo, ¿ok? Muy bien, después va a empezar a golpear y al final ya no va a quererse mover para adelante, para atrás sí, pero para adelante no. Hay veces que el filtro no se tapa, pero se pierde el movimiento en donde se pierde la acción del freno de underdrive y el vehículo no se mueve hacia adelante. Bueno, aquí hay otro acople también, vamos a quitarlo. Está difícil. ¿Con qué lo vamos a quitar? Con unas pinzas, con un desarmador. ¿Cuál es más fácil quitar los discos? Vamos a quitar el seguro, ¿ya? El seguro de underdrive. No piensen que todo el tiempo las transmisiones van a tener los mismos fallos y se van a solucionar de la misma manera. No lo piensen porque no va a ser así. Ya vi muchos videos de que se daña eso y la solución es esta. No siempre. Y además las transmisiones, como les decía hace rato, en un principio van a tener ciertos problemas, pero pasa el tiempo y van a ir incrementándose sus problemas. Aquí estamos quitando el paquete de discos, pero eso lo hago para poder agarrar este acople y poderlo quitar. ¿Ok? Este acople no tiene nada que ver con el primero que quitamos, el cual trabaja el tambor de tercera, quinta, reversa y el freno de segunda, sexta. Este solo es para underdrive. En el centro tiene un estriado. Después ya veremos qué pieza trabaja con este estriado y aquí van a estar los discos de underdrive. ¿Ok? Esa transmisión todavía, afortunadamente, sus componentes ya no están al 100% porque ya
Aunque no se ha usado la transmisión, la humedad y las condiciones ambientales sí les afecta. Este es el disco de abajo. Aquí está el paquete de discos. Vamos a tener también 4 discos. Tiene una transmisión mediana. Recuerden que la transmisión más pequeña, los discos pueden ser más chiquitos, más delgados. Solo 3 discos en Underwrite. Y ok, aquí tenemos la placa. Esta es la plaquita. Plaqueta. Esto, cuando los discos empiezan a perder, se hacen más delgados, empieza a haber golpes y a veces golpes muy fuertes. Si no se atiende ese asunto, porque nada más golpea cuando le aplico, ya después no pasa nada. También se puede romper esta placa, el impacto de los golpes, se puede romper esta placa e inclusive se puede romper la caja hidráulica que tiene el embrague y entonces tendríamos que comprar más cosas. Si hacemos el trabajo a buen tiempo, solo tendríamos que cambiar el kit y no tendríamos que cambiar ni la placa, ni el pistón, ni la caja hidráulica. Pero si se pasa el tiempo y se sigue usando el carro, entonces tenemos que comprar placa, más pistón, más cosas. Nada más de este clutch, ¿ok? Nada más de ese embrague. Bueno, pues vamos a dejar eh, esta sesión hasta aquí, donde ya conocimos parte de los elementos que forman a esta transmisión A6MF1, que es una Kia Sportage. Y como ustedes vieron, son elementos que se encuentran en la parte delantera. En la siguiente sesión los vamos a poder desarmar para que ustedes los conozcan y posteriormente iríamos a la parte trasera de la transmisión. ¿Ok? Entonces, creo que aquí hay un comentario, vamos a verlo. Es de Camilo García, el cual nos saluda. Buenas noches. Eh, la presión de lubricación se checa en el puerto de aplicación de clutch de convertidor y en general, ¿de qué valor puede ser la presión? Ok, no, 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 no. Mira, tenemos dos puertos ahí, ¿ok? Uno de los puertos va a medir, en realidad los dos deben de medir algo muy parecido. Por ejemplo, si yo quiero checar el tapón que dice damper release, ahí debe haber una presión que no debe de ser menos a 60. Tal vez debe ser hasta más alta, pero no menos de 60. ¿Por qué? Porque es el aceite con la que se está alimentando al convertidor y esa alimentación del convertidor es constante, ¿ok? Y esa alimentación de presión libera el TSC, lo libera. Por eso no podemos tener menos de 60, ¿ok? Si tenemos menos de 60 ya es que ahí hay un problema y 60 también es bajo, pero al menos no debemos de tener menos de eso. De ahí se va a derivar al circuito de lubricación, pero eso no lo va a hacer, se va a hacer en el cuerpo de válvulas. Nosotros tenemos que estar atentos de que esa presión no sea menos de 60. Si es de 80, excelente. Si es de 90, mejor. Porque es con la que se está cargando el convertidor y al mismo tiempo se está liberando el TCC. El damper apply, ese nos manda el fluido que viene caliente del convertidor hacia el cuerpo de válvulas y el cuerpo lo va a mandar hacia el enfriador. ¿Ok? Entonces, en el del Ampere Apply, a lo mejor cuando el release tiene presión, el Apply tiene muy poquita, tal vez 10 PSI, muy poquita, porque esta viene con el aceite que viene de retorno y que viene con alta temperatura hacia el cuerpo de válvulas. ¿Ok? Y el aceite caliente no se queda en el cuerpo de válvulas, el cuerpo lo deriva al enfriador. Ese sería el ciclo normal. Tengo presión en el release y casi nada en el Apply, pero sí tengo algo de presión. No lo podemos usar ese aceite como lubricación porque viene caliente, tiene que irse al enfriador y el que viene de regreso al enfriador sí se puede usar como lubricación. ¿Qué va a pasar? Que cuando se aplique el TCC, ya no va a haber presión en el tapón TCC release, ¿ok? Tú lo puedes checar en tu escáner, vas manejando, vas viendo que hay presión en el release con un manómetro y cuando empieza a aplicarse el TCC, sí, empieza a bajar la presión del release y tiene que irse a cero, ¿ok? Y en cambio, en el Apply, que no teníamos presión, vamos a llegar a tener una presión de mínimo 90 PSI.
Si tenemos menos presión en el apli, se va a patinar el TCC. Si tenemos 90, va a quedar bien aplicado. Y podemos tener hasta 100, pero mínimo 90 para que el TCC quede bien aplicado. Y la presión de lubricación, sí hay tapón para medirla, pero esa proviene del retorno del enfriador. Una presión de lubricación puede estar entre 5 hasta 30 P6. No es una presión muy alta, no se requiere que sea muy alta, pero tampoco podemos tener cero, ¿sí? Sí, es importante también en esa parte. Pues bueno, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches a todos y buen fin de semana.